Hola, ¿cómo están? Vamos a un segundo video que tiene que ver con métodos en listas. Entonces, existían varios métodos que habíamos visto inicialmente, ¿no es cierto? Como el append, el insert, el remove, clear, count, sort, reverse, copy. Entonces, vamos a hacer alguna pasada sobre alguno de estos métodos. Bueno, el método append ya lo habíamos visto, así que y de todas maneras lo vamos a ir repasando. Entonces, vamos a crear primero una lista que le vamos a llamar autos. Acá voy a colocar, por ejemplo, Ford. eh, por ejemplo, Chevrolet, eh, acá vamos a colocar Suzuki, ¿no es cierto? Como marcas de automóviles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá el método append. Entonces, append añade elementos a la lista. Entonces, siempre lo hace al final. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer autos.append y vamos a agregar en este caso Mazda, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer acá un print ejemplo 1, append, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar acá un poquito el código porque vamos a crear primero acá la lista. Entonces la vamos a añadir acá. Vamos a imprimir, en este caso, si uno imprime la lista directamente en Python, es decir, imprime, puede hacer print autos, vamos a obtener en pantalla esto mismo, los corchetes con los elementos que están dentro de la lista, ¿ya? Después vamos acá a poner un print, ¿no es cierto? Añadir elemento y después vamos a hacer nuestro código de append y finalmente vamos a imprimir nuevamente la lista autos, ¿ya? Entonces vamos a ver acá este, este ejemplo. Primero vamos a guardar listas ejemplo 2. Entonces vamos a ejecutar. Entonces, si se fijan en el ejemplo 1 append, primero tenemos la lista inicial y si añadimos un elemento, el elemento se añade al final con append. Entonces, eso siempre ocurre, que siempre se añade, ¿no es cierto?, al final de la lista, ¿no es cierto?, el elemento que se añade. Siempre se añade, ¿no es cierto?, en la última posición. Acá vamos a poner una cosita para que se vea un poquito más ordenadito. Ya, vamos a otra eh, método de las listas. Vamos a ver el método insert que permite añadir un elemento en la posición y, o sea, no al final, sino que donde nosotros decidamos que lo vamos a añadir. Entonces, en este momento la lista autos ya tiene cuatro elementos que sería Ford, Chevrolet y Mazda, entonces vamos a añadir uno entre medio entre Chevrolet y Suzuki, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir, vamos a crear acá nuestro ejemplo, le vamos a llamar ejemplo 2, vamos a ver el método insert y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un autos.insert, ¿cierto? Y vamos a añadir acá, en este caso, otra marca de automóviles. Vamos a ver Toyota, por ejemplo, y lo vamos a añadir en la posición 2, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es print, en este caso, corroborar elemento insertado, ¿ya? Vamos a poner acá la lista, la vamos a imprimir. Y acá la vamos a imprimir antes de insertar el elemento, obviamente, ¿no es cierto? eh, para que se entienda lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá print antes, antes de insertar un elemento, corroborar el elemento insertado, ahí está. Ya, pero antes de ejecutar, esto va al revés, yo me había equivocado acá, esto va primero ahí. Va primero la posición donde desean insertar y esto después va el elemento que van a insertar. Ya ahí sí nos va a funcionar esto cuando lo ejecutemos. Entonces vamos a guardar nuestro programa y lo vamos a ejecutar. Perfecto. Entonces ahí se inserta, ¿no es cierto?, en la posición 2, que era justo donde queríamos entre Chevrolet y Suzuki. Se insertó, ¿no es cierto?, el Toyota, ¿ya? Así que vamos bien con nuestros ejemplos, ¿ya? Vamos a ir mejorando esto un poquito. Le puse ya un print solamente para que quedara un poquito más ordenado. Yo también puedo borrar un elemento determinado con el método remove. ¿Ya? Entonces, para usar el método remove, lo que hay que hacer es pedir borrar un elemento específico, ¿ya? Por su nombre, por su nombre. Entonces, vamos a ver acá el ejemplo de remove.
Entonces vamos a ir copiando un poquito nuestro programa. Entonces vamos a poner acá, antes de remover o eliminar un elemento, vamos a imprimir la lista. Después vamos a ejecutar autos.remove y vamos a pedir remover en este caso Ford, por ejemplo, el primer automóvil. ¿Ya? Y vamos a después poner acá un print para decir corroborar elemento eliminado y vamos a imprimir nuevamente nuestra lista. Veamos qué resulta. Entonces ahí tenemos el ejemplo 3 remove. Antes de remover o eliminar un elemento tenemos toda esta lista completa. Borramos Ford y nos queda, ¿no es cierto?, una lista con los 4 automóviles que tenemos disponibles ahí. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos hacer es lo siguiente. Perdón. Supongamos que queremos en este caso ordenar la lista. ¿Ya? Entonces vamos a ver el método sort. ¿Ya? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo se puede ordenar en este caso. El ejemplo debería ser que se ordenara alfabéticamente. Veamos primero el resultado y después hacemos el análisis de la función. Entonces vamos a imprimir acá un mensaje que diga lista antes de ser ordenada. ¿Ya? Y vamos a imprimir la lista de autos y después vamos a ejecutar autos.sort sin, sin ningún parámetro, con los paréntesis vacíos, y vamos a imprimir ahora la lista ordenada. Lista después de ser ordenada. Entonces vamos a imprimir autos. ¿Ya? Vamos a ejecutar nuestro cuarto ejemplo que es el sort. Entonces, antes de ser ordenada decía Chevrolet, Toyota, Suzuki, Mazda, y ahora después de ser ordenada Chevrolet, Mazda, Suzuki, Toyota. Entonces lo entregó en orden alfabético. ¿Ya? La entregó en orden alfabético. Si ustedes quieren ordenar, por ejemplo, al revés, digamos, donde Toyota sea en el fondo que aparezca Toyota, Suzuki, Mazda y Chevrolet, al revés. Acá en la línea 43, perdón, todavía estoy con un poquito de tos. Deberíamos ejecutar el método sort, pero indicando lo siguiente: reverse igual true, ¿ya? Y eso lo ordenaría al revés. Vamos a volver a ejecutar el ejemplo. Y se fijan que acá en el ejemplo 4, antes de ser ordenada y después de ser ordenada, lo hace justamente al revés, ¿no es cierto? En el orden alfabético, pero invertido, ¿ya? Otra cosa que se puede hacer es como invertir los elementos de la lista con el método reverse. ¿Ya? Entonces para eso vamos a hacer un ejemplo de reverse. Acá. Y vamos a hacer acá, ¿cierto? Lista antes de ser, en este caso, invertida. ¿Ya? Después vamos a ejecutar autos.reverse, ¿no es cierto? Y después vamos a imprimir lista, va a ser invertida. ¿Ya? Print autos. ¿Ya? Entonces veamos el ejemplo. ¿Ya? Entonces nuestro ejemplo 5, ¿verdad? La lista antes de ser invertida es Toyota, Suzuki, Mazda, Chevrolet, y luego de ser invertida pone los elementos exactamente al revés. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos varios métodos para usar con las listas, así que con esto para que lo tengan como referencia sobre cómo utilizarlo en contexto de un programa Python. Hay una cosa bien importante que hay que darse cuenta, que es que cada vez que uno ejecuta un método sobre la lista se modifica, ¿verdad? Entonces como que el resultado del proceso se guarda inmediatamente, pues entonces la lista se altera. Cuando ustedes ejecutan uno de estos métodos en el fondo, la lista va cambiando, ¿ya? Y se va guardando, digamos, con esos cambios que hemos ido viendo, ¿no es cierto?, en estos distintos ejemplos de ejecución.